Y me diréis, ¿de dónde saca el audio este PC si no tiene tarjeta de sonido? ¿Qué clase de magia es esta? Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Amiguitos viejuners, cada vez que llevo esta camiseta, temblad. Bueno, en casa de Tentáculo Púrpura tiemblan. Para quien no lo sepa, Tentáculo Púrpura es un coleccionista de videojuegos retro y de consolas que, bueno, de vez en cuando me cuelo en su casa, le robo algo y lo traigo al canal. Y esta vez he traído esto, una pieza de su colección muy rara. Se trata de un PC venido de principios de los años 90, el Amstrad Mega PC, el cual permitía hacer esto. Fijaos, esto es un cartucho de Mega Drive, un Sonic. Permitía jugar a juegos de Mega Drive en cartucho y sin software, es decir, aquí no hay ningún emulador. Esto es una máquina que a nivel de hardware lleva un PC y una Mega Drive en el mismo dispositivo. Es muy friki de ver y muy friki de desmontar. Vamos a verla. En los años 80 una empresa llamada Amstrad comenzó a despuntar, entre otras, en el ámbito de los ordenadores personales. Este fabricante también se abrió camino hacia los ordenadores llamados IBM PC compatibles. De hecho, os mostré en el canal uno de sus modelos portátiles, el PPC 512, un portátil que tiene un aspecto retro militar espectacular. Os dejo aquí arriba el link al vídeo que hice por si os interesa. Amstrad es una empresa que la verdad es que marcó su propio estilo. Si os interesa esta marca, esta empresa, hay un par de libros que seguro que os gustarán. Como por ejemplo Amstrad Eterno de Attila Merino, en el cual hace un repaso súper interesante de la historia de la marca y de todas las máquinas que fabricaron. O este por ejemplo sobre la historia de la marca Amstrad en España. Os dejo el link de estos dos libros en la descripción del vídeo. El ordenador que os traigo hoy es el Amstrad Mega PC y tiene una historia muy peculiar detrás. Pero yo creo que lo mejor es que os lo explique el amigo Koyuki del canal de YouTube La Poción Roja. Hey, ¿qué pasa, viejuner? Soy yo, el amigo de los niños, Koyuki, del canal La Poción Roja. Y como bien dice aquí el maestro, voy a explicaros un poco qué es esta maravilla que ya estaréis viendo en pantalla, ese Amstrad Mega PC. En el año 1993, Amstrad parece que se aburría un poco y tuvo la genial idea de lanzar al mercado un muy peculiar ordenador destinado a ser un híbrido entre un PC y una videoconsola. Antes de desaparecer del mundo de la informática, Amstrad lanzó al mercado este ordenador en colaboración con la por aquel entonces empresa de moda, Sega, metiendo directamente en las entrañas de uno de sus PC la máquina que estaba partiendo la pana en aquellos días, la Genesis de las 16 bits. Puede que este cacharro nos llame mucho la atención, pero en realidad el Amstrad Mega PC no fue innovador, ya que la propia empresa nipona Sega fabricó en el año 91 un ordenador llamado Sega Teradrive, que también fue un híbrido entre ordenador y una Mega Drive. Vamos, un concepto muy similar a este Mega PC. Fue un rotundo fracaso y solo fue lanzado en el mercado japonés, así que podían haber tomado nota de ello, pero ya sabéis cómo se las gastaba Sega en aquellos años locos. Lo intentaron de nuevo 2 años después, creando un prototipo de similares características entre Amstrad y Sega, lo cual les permitió diseñar un ordenador más avanzado que ese Teradrive, pero aún así no fue suficiente. Este Mega PC fue lanzado en los mercados de Europa y Australia en regiones exclusivamente PAL, y fue un fracaso por un elevado precio inicial y sobre todo por incluir un microprocesador que en 1993 estaba ya muy desfasado. Una lástima porque hoy en día y personalmente este Mega PC a mí me parece una preciosidad. No sé qué opinas tú, señor viejuner. Tal y como ha dicho el amigo Koyuki, esto fue un intento fallido de conseguir algo poco visto en el mercado, es decir, un híbrido entre PC y videoconsola, todo en uno. La verdad es que la máquina que me ha cedido el amigo Tentáculo Púrpura, para que os la muestre, este Amstrad Mega PC, tenía algún desperfecto, algunas averías, cosas, bueno, fruto de los años que tiene la máquina, al final pues, las cosas se estropean. Y bueno, dado que he tenido que desmontarla para arreglarla y tal, con el amigo Armand, bueno, pues os voy a mostrar qué sortilegios arcanos tenía en su interior. Es muy extraña y muy bizarro. Lo primero que me llamó la atención es mirar qué procesador llevaba esta máquina tan rara. Aquí en la placa base vemos el procesador, es un 386SX a 25 MHz de velocidad. Aquí podemos observar el zócalo para ponerle un coprocesador, en este caso pues no lleva. Aquí veis la memoria RAM, lleva 4 SIMs de 30 contactos de 256K, lo que hace un total de 1 MB. En la placa base te lleva medio mega más, así que tenía una cantidad de RAM un poco rara, 1,5 megas. Aquí vemos un espacio en el cual podíamos soldarle más zócalos de memoria opcionalmente. Luego aquí vemos las BIOS en 2 chips, los típicos de la época. Por aquí se observa la circuitería de la tarjeta gráfica que estaba integrada en placa base. Lleva 2 zócalos para ampliar la memoria RAM de dicha tarjeta.
De serie venía con 256K y podíamos ampliarla hasta 512K. Aquí al lado podemos ver un bus ISA en el cual podemos pinchar la tarjeta de expansión que lleva la máquina. Dado que solo lleva un bus ISA, llevaba este adaptador para tener la posibilidad de ponerle más de una tarjeta, cosa interesante si quisiéramos expandir las posibilidades de esta máquina. Ahora veréis la tarjeta que lleva pinchada de serie, que es bastante peculiar. Aquí al lado, en esta parte de la placa, tenemos la controladora IDE para discos duros y de disquetera. Cosa rara en un 386, esto se solía ver en ordenadores 486 más actuales, aunque en algunas placas de ciertas máquinas de fabricantes propietarias también podíamos ver lo que estáis viendo. Pero la verdad es que era bastante más raro. Existían las controladoras separadas en placa base, como ya os he mostrado alguna vez en el canal. Aquí tenéis la pila, que hemos hecho un invento, como siempre hemos sustituido la que lleva de serie y ya no funcionaba y daba errores. No guardaba las horas, así que bueno, esta es una de las reparaciones que le hemos hecho con el amigo Armand. En la placa base también tenemos un par de elementos interesantes que todas las placas retro de la época llevaban. Los cristales osciladores que generaban la señal de clock para que funcione el procesador. En este caso este cristal era 50 MHz. Aquí tenemos el otro que hacía funcionar los buses ISA y algunos dispositivos más de la placa. Además podemos ver aquí pues de rasquis el altavoz y la fuente de alimentación. Era una fuente diseñada para la máquina, no era una fuente de un tamaño estándar. Todo esto es más o menos normal en un PC de la época, pero aquí viene lo más raro. Para que este PC funcione adecuadamente, como PC y como Mega Drive, todo en uno, tenemos que pinchar el multiplicador de buses ISA y esta tarjeta ISA, que se conectará al mismo. De esta manera quedará una parte de la tarjeta en la frontal de la caja, ya veréis el porqué. Y la verdad es que esta tarjeta es la clave de la máquina, es la parte más bizarra. Este cable plano que tenía va conectado a la placa base del PC, a la zona donde está la tarjeta gráfica integrada y el conector VGA. En esta tarjeta tenemos el cerebro de la bestia, la Mega Drive. Aquí para empezar vemos el procesador Z80, es el mismo procesador que lleva el Spectrum y muchas máquinas de los 80. Y os preguntaréis, ¿este procesador qué pinta aquí? Este procesador nos permitirá jugar a juegos de Sega Master System en esta máquina, además de intervenir algo en el tema del sonido de la Mega Drive. La Mega Drive original también llevaba este chip, este Z80. Aquí vemos un apaño cutre, una pista un poco así apañada, seguramente debe tener una pista en mal estado y han hecho un puente. Aquí vemos el otro procesador, el procesador principal, el Motorola 68000 a 7,6 MHz, que es el procesador de la Sega Mega Drive. Aquí vemos otro chip especial, el chip Yamaha, es un chip que se usaba para la síntesis de sonido FM en Mega Drive. Y ojo, porque en este PC, también el PC, en la parte de MS2, lo usará como tarjeta de sonido, luego lo veremos. Gracias a este cable friki, esta Mega Drive miniaturizada en una tarjeta ISA, se interconecta al PC y la parte de vídeo, la salida de vídeo de Mega Drive, saldrá por el conector VGA del PC. Ojo al dato, el audio también saldrá por el mismo cable VGA hacia el monitor. De hecho, el monitor Amstrad que viene con la máquina lleva altavoces dentro. Es por eso que el audio también sale por el mismo cable. Opcionalmente en la propia tarjeta tenemos un jack para sacar el audio por ahí si queremos, a unos altavoces o lo que queramos. Esta tarjeta barra Mega Drive a su vez va conectada a esta pieza, a estos conectores que dan al exterior del ordenador, para conectarle los mandos de Mega Drive en los dos puertos que lleva, y además para ponerle y conectar un cartucho de Mega Drive. Cuando lo insertamos se activa un pequeño interruptor, este que veis aquí, y enciende la Mega Drive que viene en la tarjeta. Aparte de la Mega Drive, el PC lleva un disco duro Seagate IDE de 40 megas, que irá conectado a la controladora que viene en placa. Además lleva una disquetera de 3,5 que debe ser marca Sony y de ciertos modelos, dado que si no, no encaja correctamente con el frontal. El amigo Armand ha tenido que sustituirla dado que la que venía con la máquina no funcionaba correctamente. El frontal es este que veis, está un poco amarillento con el paso del tiempo. Tengo pendiente de hacerle algunas cosas para mejorar su aspecto. Y aquí tenemos la abertura para conectar el cartucho de Mega Drive. La verdad es que menos mal que este tipo de máquinas venían montadas de fábrica, dado que el montaje es súper rocambolesco. Hay que hacerlo en cierto orden para que todo encaje y podamos conectarlo correctamente. Fijaos en el detalle que la parte trasera se debía desmontar, la chapa exterior, en una máquina extraña sin duda alguna. Por cierto, aprovecho para recordaros que si os está gustando este vídeo, en el canal tengo una sección entera de PC retro que os encantará. Os dejo aquí arriba el link a la lista de reproducción para que la disfrutéis si queréis. Además de esta sección tengo otra de todos los cacharros antiguos, las videoconsolas y ordenadores retro que le he tomado prestados al amigo Tentáculo Púrpura para mostraros en el canal. Hay verdaderas rarezas, también os las recomiendo si queréis, también os la dejo aquí arriba. Una vez montado el PC que nos ha costado lo nuestro, os presento la señora pantalla del Amstrad Mega PC. Es una pantalla de la misma marca, Amstrad. Es de 14 pulgadas, es de tubo, como veis está un poco amarillada por el tiempo, el paso de los años. Y bueno, esta pantalla tiene algo especial que hace que funcione en esta máquina. Y ahora entenderéis el porqué. Esta máquina tiene dos modos de funcionamiento, el modo PC y el modo Mega Drive. Entonces, en ambos modos, la salida de vídeo es la salida VGA que tiene pues, la parte trasera. Entonces, esa salida VGA se conecta al monitor y ya está, se ve sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Cuando funcionamos en modo PC, esa salida VGA de vídeo va a 31 kHz, que es el estándar de casi todas las conexiones VGA que existen aún a día de hoy. Entonces, ¿qué pasa cuando cambiamos a modo Mega Drive?
Aquí hay un cambio, el vídeo sigue saliendo por la conexión VGA, pero va a 15 kHz. Entonces cualquier pantalla, incluso actual, no va a funcionar en esta máquina, porque esa frecuencia no era estándar, era un poco rara. Entonces, de hecho, muchas consolas de antaño, contemporáneas a lo que es la Mega Drive, iban a esa frecuencia. Entonces, esta pantalla es especial, es multisync, como le llaman. Es decir, funciona a un rango de frecuencias que una pantalla VGA normal no funcionan. Y de hecho, además, también por la misma VGA tiene audio, por tanto, escucharemos el sonido por el mismo monitor, porque tiene altavoces. Es un poco friki, hay que reconocerlo. Y aquí, amiguitos viejuners, es donde se me ha fastidiado el vídeo. La pantalla que me ha cedido el amigo Tentáculo Púrpura, la original de la máquina, no funcionaba. La he desmontado y parece haber sufrido, vamos, una paliza con un bate de béisbol. Tiene piezas de plástico rotas, algún condensador chafado, la placa de circuitos que lleva en la parte baja estaba partida, así que nada, he tenido que volver a saltar la casa del amigo Tentáculo y me he llevado un monitor alternativo que coja 15 kHz. Este maravilloso monitor Commodore, pero como no, también le faltaba algún detallito, así que lo he tenido que arreglar. En los que me seguís en Instagram visteis que estuve reparándolo y al final lo arreglé. Además le tuve que fabricar un cable artesanal para conectar la salida del PC al este monitor Commodore. Este cable lo hice siguiendo las instrucciones del grandísimo Edu Arana, un crack de la electrónica y de las máquinas retro. Os dejo el Twitter de este chico por la descripción del vídeo porque merece mucho la pena. Hace unos proyectos electrónicos súper chulos, todos orientados a máquinas retro. Y nada, gracias a él pues he podido conectarlo a este monitor Commodore y así os podré mostrar la máquina en todo su esplendor. Para comenzar le conectaremos el teclado PS2, ojo porque para hacerlo hay que levantar la máquina y conectárselo por aquí. Tiene un conector para teclado y otro para mouse, también PS2. Después pulsamos el botón de encendido y comenzaremos a ver el PC arrancando. Lleva MS2 instalado y una vez iniciado podemos usarlo como si fuera un PC normal. Incluso podemos llegar a jugar a juegos de la época y si el juego soportaba tarjeta de sonido Adlib, era una tarjeta de sonido anterior a la Sound Blaster, podremos disfrutar de un audio de más calidad. Y me diréis, ¿de dónde saca el sonido si no tiene tarjeta de sonido? Sí que la tiene, amiguitos. En la tarjeta de Mega Drive, parte de la circuitería, el chip Yamaha, lo utiliza como tarjeta de sonido y es compatible con Adlib. Lo bueno de este PC es que si nos aburrimos con el modo PC, podemos pasarnos al modo Mega Drive. Si desplazamos esta tapita frontal, una vez desplazada, tendremos acceso a conectarle el mando de Mega Drive y ponerle un cartucho para jugar al juego que queramos. Como veis, no da imagen, esto es por lo que os he comentado antes. Esta pantalla no puede funcionar a esa frecuencia, pero si la conectamos a la pantalla Commodore, se hace la magia. Podemos disfrutar de la Mega Drive como si no hubiera mañana. Por supuesto, he tenido que conectarle el audio con una salida auxiliar, es decir, con la salida que tiene la propia Mega Drive interna a una entrada de audio que tiene el monitor Commodore. El cable artesanal que he hecho solo lleva información de vídeo, es por eso que he tenido que hacer esta palla. Lo curioso en el caso es que al cambiar del modo PC al modo Mega Drive, no apagamos el PC realmente. Es decir, si volvemos a cambiar al modo PC, sigue en el mismo estado que en el que lo habíamos dejado. Es decir, realmente no acaba de apagar el PC, siempre está encendido. Un funcionamiento de lo más peculiar, cosas de los años 90. Pues nada, viejuners, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!